¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de opinión, de participación y de tertulia. Un viernes más, rodeados de amigos. ¿Cuál es el tema a tratar hoy? El Corpus Christi. Ayer fue fiesta en Castilla-La Mancha y el domingo lo celebraremos aquí, en Ciudad Real. 3 invitados, 3 amigos. Don Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia. Bienvenido. Muchas gracias. Juan Crespo, licenciado en Historia del Arte y bibliotecario del Ayuntamiento de Ciudad Real. Bienvenido. Muchas gracias, Gemma. Jesús Carlos Cantero, presidente de la Asociación de Coros y Danzas Mazantini. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Y por qué estos 3 invitados? Porque vamos a hablar del Corpus Christi desde 3 puntos de vista diferentes: el religioso, el histórico y el cultural y tradicional. Don Arcángel, ¿qué es el Corpus Christi? Vamos a despejar dudas. Primera pregunta. Muy bien, el Corpus Christi, bueno, es la solemnidad del cuerpo de Cristo y, por tanto, una fiesta muy localizada en la Iglesia Católica que nace en el siglo XIII, bajo el Papa Urbano IV, en virtud de una serie de circunstancias que son muy curiosas históricamente, porque la Iglesia se encontró con que en una época donde apenas comulgaba gente y donde había ya pensadores, teólogos, que ponían en duda la presencia de Jesucristo en las especies, en el pan y en el vino, resulta que nos encontramos con que, curiosamente, la gente, más que comulgar, quiere ver. De tal forma que por aquella época era fácil ir de iglesia en iglesia a ver consagraciones. Fíjate qué curioso este fenómeno, porque hoy estamos acostumbrados. Hoy vamos a una iglesia y nosotros estamos acostumbrados a que el sacerdote eleve la sagrada forma, ¿no? y eleve la copa, el cáliz con el vino. Eso no existía en los 10 primeros siglos. Y a veces hasta sonaban campanillas. Tampoco existía en los primeros siglos. Y a veces en los pueblos sonaban las campanas en la consagración. Eso tampoco existía. Todo acentuaba lo mismo. Aquí está Cristo. La gente quería ver. Y ver casi equivalía a comulgar. Entonces nace, y es el Papa Urbano IV el que lo extiende para toda la Iglesia, el Corpus Christi. ¿Qué es el Corpus Christi dicho así para entendernos? Que la Iglesia saca a la calle el cuerpo de Cristo y dice, este es. Ante aquellos que dudaban, la Iglesia lo que hace es mostrarlo, y lo muestra. Sintéticamente podríamos decir que así nace en 1264 el Corpus Christi para toda la Iglesia. Juan, licenciado en Historia del Arte y a punto de presentar la tesis, ¿verdad? Esperemos que en breve. ¿Que versará sobre? Sobre la plata y los plateros que había en la provincia de Ciudad Real del siglo XVII, XVIII hasta 1808. Muy bien. Nos vamos a remontar a Ciudad Real. Pues no podemos echar mucho la vista atrás porque tenemos que partir que Ciudad Real se fundó en el 1255. Después se comienzan a hacer las iglesias que hoy tenemos, Santiago, San Pedro y Santa María del Prado, y las iglesias más o menos como las tenemos hoy en día se empezaron a ver en el siglo XV, siglo XVI. Por lo tanto, no debemos irnos al siglo XIV a ver procesiones del Corpus en Ciudad Real, sino que probablemente, porque todavía no hay estudios sobre ello, pero probablemente estaría alrededor del siglo XV, en el siglo XVI sabemos ya que ya estaban establecidas. Y ya había procesiones y celebraciones, que son 2 cosas distintas. Ahora hablaremos de eso más adelante, porque, claro, hemos dicho analizar el corpus desde el punto de vista religioso, histórico y tradicional y cultural. Vosotros, Mazantini, en el 1994 empezasteis a elaborar esas alfombras que en un principio era de flores para engalanar el paso de la custodia. Háblanos. Efectivamente, Jesús en Carlos. el 1994
las personas que formamos en aquel entonces la Junta Directiva de la Asociación, pues surgió la idea de engrandecer el Día del Corpus en Ciudad Real, ¿no? Colaborar un poco pues, con el engrandecimiento de la fiesta y de Ciudad Real, ¿no? Y bueno, desde el 94 a esta parte pues hemos ido un poco puliendo, digamos, la técnica y la forma de hacerla. Y efectivamente, el primer año fue de flores, fue de pétalos y tal, pero tuvimos que cambiar porque lo hacíamos por la mañana y cuando llegó el día de la procesión, pues las flores estaban mustias, ¿no? Además, que bueno, que si ese día hizo un poquitín de aire y también los pétalos como que se volaban. Entonces luego, posteriormente, bueno, pues empezamos a hacer la de serrín. El serrín tenía también la desventaja que se volaba con el... Cierto. Con el aire, y también los tintes el serrín no lo cogía demasiado bien, no se quedaban los colores como nosotros pretendíamos. Hasta que un amigo del grupo, Cristo, para que quede constancia, canario por otra parte, pero amigo del grupo y residente en Ciudad Real, nos dijo bueno, que allí se hacían de sal. Lo probamos y una idea magnífica, ¿no? ¿Ya estáis tintando la sal para el domingo? Ya está gran parte tintada. Y entonces, bueno, el sábado terminaremos de tintar y el domingo por la mañana empezaremos a elaborarla. Ahora te preguntaré cómo va a ir el diseño de este año, pero Arcángel, ¿por qué si la celebración del Corpus Christi fue ayer jueves, por qué en Ciudad Real? Que es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué en Ciudad Real es el domingo? Porque ya ni los 3 jueves que lucen más que el sol se mantienen en jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Entonces, para las diócesis de España se pasó al domingo. Claro, como esto tiene una larga tradición, hay sitios donde han mantenido el jueves porque están enganchados de un modo muy especial a esa tradición. Si no me equivoco, Granada, me parece, Toledo y el resto de España, pues lo hacemos en domingo. Es un problema, digamos, de índole más práctica de calendario y de ajuste de calendario. Entonces no tiene otra razón de ser. Lo cierto es que el Corpus Christi como tal, lo importante es que se celebre con sentido y por eso al pasarlo a un domingo no hay ese trastorno, pero donde ha sido tradición venerable, como aquí tenemos Toledo, pues ciertamente ha provocado su problema. Incluso Toledo ha variado a veces, era jueves, luego que si pasaron a domingo, pero que no que jueves, y si no me equivoco yo creo que hoy ya la hacen por ayer y por el domingo. Sí, cierto. Una cosa ahí ya, nosotros en Ciudad Real no, evidentemente, donde pasa, pero no tenemos la tradición que Toledo, claro. Y si es por la tarde, es gracias a una bula de Pío IX, ¿verdad? Eso parece, sí. Eso es, procesión por la tarde, eso no ha variado. Eso no ha variado. Has investigado mucho sobre el Corpus Christi aquí en Ciudad Real, estos días hablando contigo, Juan. La verdad es que me llamaba mucho la atención pequeños detalles porque, por ejemplo, al principio era la procesión, el cuerpo de Cristo se guardaba en una cajita. Sí, nosotros pensamos hoy en día en las custodias y creemos que todas las custodias siempre han sido así a lo largo de los años y sin embargo en los inicios, en el siglo XIV, en España, que fue de donde datan las custodias más antiguas, las custodias del siglo XIV no tenían sol. Hablamos de sol del viril y de los rayos que rodean ese viril. Sin embargo, las piezas, las custodias, tenían una base, un ástil para poder cogerla y se guardaba la forma consagrada, se guardaba en una caja cerrada que normalmente se abría por la parte superior y ahí era llevada en procesión por el interior del templo y ahí se veneraba. Luego ya, como ha dicho Arcángel, llegaron las herejías, continuaron, empezaron a decir, siguieron diciendo que lo que allí había en el interior no era realmente el cuerpo de Cristo y la Iglesia dijo, pues qué mejor manera de demostrarles a los fieles que eso sí es el cuerpo de Cristo que sacarlo de la caja, sacarlo de esa pequeña arqueta
que algunos autores hablan de que recuerda al Arca de la Alianza, otros autores dicen que podría tener relación con la deposición de Cristo en el sepulcro, y se sacó de esa pequeña arqueta y se expuso hasta con lo que conocemos hoy en día como las custodias de Sol. Jesús Carlos, avánzame algo de lo que vais a preparar para este domingo. Bueno, pues este domingo haremos una alfombra con los motivos que siempre los hacemos así, de las 4 militares, y en la parte central pues siempre lo hemos dedicado pues a una efeméride que hubiera ese año en Ciudad Real, ¿no? Un año, por ejemplo, pusimos motivos de Santa Teresa cuando el centenario hace unos años, otro año lo pusimos en homenaje a la Jornada Mundial de la Juventud, en fin, siempre utilizamos la parte central para homenajear, según la efeméride, al motivo. Este año, pues sinceramente, hasta que los diseñadores no nos digan qué va a ser, casi preferimos que vaya la gente y lo vea. No lo quieres adelantar, no lo quiero adelantar porque, en fin, va a ser una sorpresa, creemos que muy bonita, tiene que ver mucho con Ciudad Real y, bueno, casi se prefiere que vaya la gente, eche un paseo al Prado, que por cierto está precioso, y más en esta época, y lo ve in situ. Bueno, los curiosos, ¿a qué hora vais a empezar a trabajar el domingo? Pues el domingo quedaremos sobre las 10 de la mañana. Colaboramos, bueno, no solamente lo que es el Grupo Mazantini, sino también colabora uno de la escuela, colaboran antiguos componentes, y de aquí, bueno, pues una invitación a todos aquellos ciudadanos que nos quieran echar una mano en hacer la alfombra, que la verdad que tiene su trabajo, pero que es una mañana de convivencia, pues la verdad muy agradable, ¿no? ¿Y qué supone para vosotros continuar con esta tradición? Porque sí que es cierto que hermandades particulares con el paso de los años se han ido incorporando y sumando, que yo creo que redunda de forma positiva en la ciudad. Nosotros pensamos que sí, ¿no? De hecho, bueno, pues desde el año 94 lo llevamos haciendo ininterrumpidamente, ¿no? Y sobre todo lo que nos lleva a hacer este tipo de cosas, y una cosa en este caso que creemos que se ha convertido ya en tradición, es, bueno, pues el amor a la ciudad. Nos gusta muchísimo Ciudad Real, sus tradiciones y todo lo que esté en nuestra mano para poder engrandecerlo, y que bueno, y también aprovecho para animar a las asociaciones y hermandades y todos los colectivos a que participen en el engrandecimiento del Corpus y por consiguiente en Ciudad Real. ¿Quiénes participan en la procesión? Hay una tradición de parte de las órdenes militares. Aquí la procesión nace, incluso se quitan las otras Eucaristías de las parroquias, nace ya desde la catedral, van sacerdotes de las parroquias, los canónigos, el obispo, también suelen ir niños de primera comunión. Este año no. Este año no, porque nos ha pasado en varias zonas que tenemos que adaptar el proceso, pero bueno, solo es este año, ¿no? Y en ese sentido, en dependencia de los pueblos, hay distintas referencias, distintas tradiciones. Pero al hilo de lo que habéis comentado, yo sí quisiera decir una cosa muy sencilla, y es que, tal como lo estamos hablando, fíjate cómo un dato de fe genera una tradición, es decir, tradición viene a significar entregar de unos a otros, transmitir de unos a otros algo, ¿no? Eso es lo que significa tradición, ¿no? Y cómo ese dato de fe ha generado una cultura, ha generado hasta una escultura, no sé si llamarlo así, las custodias, bueno, sobre todo en el barroco fue una cosa tremenda, como alfombras, la gente en los pueblos antes sacaba hasta sus mejores macetas. Los pueblos pequeñitos eran un vergel, todo el recorrido. Bueno, colgaban hasta sábanas y todo para ir tapando las calles y adornando por donde iba a pasar el Señor. Es decir, un dato tan sencillo, tan central como es aquí está Cristo, generó toda una cultura, todo un arte, toda una expresión del pueblo que adora, fundamentalmente adora, porque es la procesión por excelencia. Ahí ya no llevamos ninguna imagen. Ahí es Cristo y punto. Y además no ha terminado la misa, sigue.
Al terminar la misa se comienza la procesión porque es como un alargamiento para adorar de lo que en la Eucaristía ha ocurrido. Entonces, si todos caben en la Eucaristía, caben en la procesión. Ahora, como tú planteas, Gema, pues evidentemente todos estos colectivos que aparezcan, digamos, con su mejor versión, hace que, digamos, se engalana mucho más y todos queremos ofrecer lo mejor a Jesucristo, evidentemente. Entonces, por eso pueden aparecer estos grupos. A la gente le llama mucho la atención siempre que vayan los niños, lo cual está bien, que vinculen los niños a Jesucristo. Pero, por ejemplo, el hecho que estabais comentando de las alfombras es un fenómeno curioso, realmente precioso, porque se involucran en los pueblos grupos muy diversos. Los jóvenes por un lado, los mayores por otro, y cada uno quiere hacer algo específico. Cierto. Bueno, está este dato de fe de ya tantos siglos, está generando una tradición, la está manteniendo y la está enriqueciendo culturalmente. Claro. O sea, como la fe y la cultura no se pelean, más bien se apoyan, ¿no? Cierto, porque Jesús, cuando pasa la custodia por vuestra alfombra, no es momento de tristeza ni de pena, ay, con lo bonita que nos ha quedado. No, es que está hecha para eso, ¿verdad? Efectivamente, ese es el fin, ¿no? Pues un poco engrandecer, si me permite la expresión, el paso del cuerpo de Cristo, ¿no? Esto también lo acompañamos, pues ponemos mantones de Manila en las balustradas del casino, ¿no? Un poco como tú decías, pues para símbolo de alegría, ¿no? De que Cristo está con nosotros y que bueno, que se merece hoy mucho más, ¿no? Juan, vamos a hablar del valor de la custodia, porque me decías que en algunas iglesias sí que se conservan custodias de gran valor. No precisamente la que procesiona, pero sí que hay algunas de gran valor. Sí, tendríamos que coger el coche e irnos a algunos pueblos de Ciudad Real y hay custodias verdaderamente pues, desde el siglo XVI. En el siglo XVII hubo una crisis económica muy grande y eso afectó al arte de la plata y sin embargo en el siglo XVIII pues me estoy acordando ahora mismo de la custodia de Madre de Dios de Almagro hecha por un platero de Salamanca que es una verdadera maravilla con una iconografía en la base de San Raimundo de Fitero como fundador de la Orden de Calatrava, es una preciosidad. Y la de Ciudad Real va en la carroza que utiliza la Virgen del Prado y es una pieza que está hecha entre el siglo XVII y siglo XVIII. ¿Y qué otros datos curiosos has encontrado buscando por los libros estos días? Pues curiosamente cada vez que me acerco a los protocolos notariales para investigar sobre cualquier tema, pues todo lo curioso que encuentro lo voy anotando. Y estos días, revisando notas, pues me di cuenta que, por ejemplo, las famosas danzas del Corpus, que son muy famosas en otros pueblos, pues aquí en Ciudad Real, en el siglo XVI, ya se estaban haciendo y ya se estaba pidiendo permiso para que los danzantes danzaran delante del Señor, por ejemplo. Otro dato curioso pues puede ser cómo piden permiso por la grave crisis económica que hay en el siglo XVII para hacer un gasto extraordinario de pólvora, de gigantes y de cera para el Señor. Y cuando hablo de gigantes estamos hablando de los gigantes y cabezudos que desfilan en las ferias de los pueblos. Sí, sí. El Santísimo, el Señor, iba acompañado también de gigantones, como dicen los documentos, para darle mayor esplendor a la procesión. Muy curioso. Y si tuviéramos, una vez que ya veamos la de Ciudad Real, si nos pudiéramos ir a otro pueblo de la provincia, ¿cuál tendremos que visitar sí o sí el día del Corpus? Yo no lo conozco mucho, pero hablan muchísimo de Porzuna, con los bailes que tienen. No he ido nunca, pero parece ser que es muy significativo. Además, estaba pensando, al paso que hablaba Juan, cómo todo eso de esperar para pedir permiso, ¿no? Como para a ver lo que le puede pegar al Señor o no le pega, porque vamos a hacer un baile aquí, ¿no? Igual, la misma raíz cultural que en los otros casos justifica que a veces haya esta serie de tradiciones, que si no pierden el sabor
de por qué se ha hecho, está bien. Yo la verdad es que en Ciudad Real no conozco ningún otro sitio, porque ves, el fenómeno de las alfombras sí, ese se va extendiendo casi como el agua. Y los altares, de un tiempo a esta parte. Los altares estaban en todos los pueblos prácticamente, porque los pueblos pequeños incluso, vamos, yo llevo pueblos pequeños y los ponen, sacan un grupo de familias o una familia y pone siempre un altar para que pare la custodia. Claro, fíjate, hay veces que incluso llevándola en carroza siguen poniendo los altares en el lateral de la calle para que allí se pare, se rece una estación, se cante una canción, es decir, pero de verdad yo no lo conozco, pero sí que suena, hay muchos y ellos lo conocen mejor, el de Porzuna, pero no sé realmente dónde está la clave, pero hay unos bailes muy típicos, voy a tener que ir después de esto, muy típicos que vamos, son muy llamativos. Hablábamos de altares, me he puesto en contacto con el presidente de la Asociación de Cofradías de Semana Santa y ha estado recabando información. Agradezco, Francisco, que nos la haya facilitado porque nos ha adelantado que altares, la Hermandad de las Penas pondrá uno en la Plaza del Carmen, el Cristo de la Piedad estarán en el Prado también, Ave María en el Camarín, y las hermandades del Viernes Santo por la mañana en la calle Paloma, esquina con Cuchillería. Y luego las alfombras a vuestro lado siempre suelen estar los de la hermandad de la Reina del Perchel, la Dolorosa, ¿verdad? Sí, También sí. los jóvenes de la hermandad de Pilatos, que es bonito ver la ciudad cómo brilla ese domingo y cómo se engalana, ¿no? Ya sea por fervor, ya sea por historia, ya sea por tradición, que de eso se trata, que mantengamos vivas nuestras costumbres y tradiciones, ¿no, Arcángel? Por supuesto. Y además, la vinculación estrecha que hay, y no es molesta en ese sentido, entre la fe, porque además a nadie se le pide ni se le cuenta, oye, tú es que estás viendo esto, ¿como cuántos kilos de fe tienes para estar aquí? No. Es decir, la tradición abarca en ese sentido el dato de fe, la cultura de un pueblo, la idiosincrasia, el carácter propio, el genio cultural de un pueblo y las creaciones artísticas de quienes quieren y pueden potenciar el arte, pero un arte que busca la verdad y ama la belleza, ¿no? Eso es. Y yo creo que eso es bonito, que en un día determinado, con toda tranquilidad, Ciudad Real pues se expresa y brilla, como tú dices, aunque no sea de los jueves, lo pasamos a domingo. A domingo. Pero bueno, si no son 3 jueves, pues ahora será domingo, ¿no? Esto, es que la sociedad moderna es lo que tiene, Es ¿no? lo que tiene. Juan, no somos Toledo, obviamente, ni lo pretendemos ser, ni Sevilla, pero la historia del Corpus en Ciudad Real merece la pena conocerla, ¿verdad? Sí, y Investigarla. además hay datos muy curiosos y totalmente desconocidos. Yo cuando me empecé a adentrar en los documentos del siglo XVI, XVII y XVIII, comencé a ver hablaba de las procesiones de la Minerva y las cofradías de la Minerva. Y yo dije, ¿qué es esto de la Minerva? Esto a mí no me suena a nada. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que cuando hablan de la Minerva se están refiriendo a la cofradía del Corpus. Tenemos que diferenciar entre la procesión que se hacía aquí en Ciudad Real, que la organizaban los 3 cabildos de las 3 parroquias, y las cofradías de la Minerva que estaban en cada parroquia. Se llaman cofradías de la Minerva porque existía una cofradía matriz que estaba en Roma, en la iglesia de Santa María Supraminerva. Supraminerva porque estaba encima de un altar dedicado a la diosa Minerva, de ahí el nombre Supraminerva. En todas las parroquias de Ciudad Real, por lo menos en Santa María del Prado y en San Pedro, existían las cofradías de la Minerva y se hacían procesiones de la Minerva. No era el jueves que tenía que ser, sino que en algunas ocasiones era el domingo después, en otras ocasiones era a la octava, a los 8 días, y hay documentos muy curiosos a modo anecdótico, como por ejemplo durante el siglo XVII se establece lo que se llama el pleito de la Minerva, porque
la parroquia, el Cabildo de San Pedro, acusa al Cabildo de Santa María del Prado por hacer una procesión fuera por las calles del templo, por el exterior del templo, por las calles. Y inmediatamente van a protestar al arzobispo y el arzobispo determina que de ahora en adelante no le molesten porque están haciendo esta procesión, porque tienen bula papal, y si volvéis a molestarlos os pondremos a ambas partes una multa, por ejemplo, en este caso me estoy acordando que decía 500 ducados so pena de excomunión. Bueno, eso que era una cantidad considerable para la época. Por lo tanto, creo que está lleno todos los documentos están llenos de curiosidades que merece la pena pasar horas y horas para desentrañar todas esas acontecimientos que ocurrían en el 17 y en el 18 en Ciudad Real. Arcángel, como profesor de la Facultad de Educación y del seminario, yo creo que hay que aprobar a este chico la tesis. No, lo que tengo que hacer es llevármelo para allá. Sí, ¿no? Claro. Pues lo decía al principio de esta tertulia. Amigos, gracias por venir a estar con nosotros este ratito. Se nos ha pasado volando los 25 minutos. Arcángel, gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti. Juan, que apruebes la tesis y luego vienes y nos lo cuentas. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Gracias. Y Jesús Carlos, que nos veremos a eso de las 12, que ya estará más o menos el diseño, que lo podremos ver. A esa hora seguro. El domingo a eso de las 12 en el Paseo del Prado. Allí estaremos. Allí estaremos. Y muchas gracias por continuar con esta tradición. Nada, a vosotros por darnos esta oportunidad y lo que he dicho antes, animar a todas las asociaciones, hermandades, colectivos de Ciudad Real a engrandecer el Día del Corpus. Corpus Christi, religión, historia y cultura y tradición. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Nos vemos en 7 días. Hasta pronto.